Buenas tardes, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6, una tarde, ¿verdad? Donde Dios nos permite, ¿verdad? Estar a gusto aquí en su casa, bendiciendo su nombre, ya alabamos a Dios, ya oramos, ¿verdad? Y pues nos toca, ¿verdad? Recibir el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Seamos bienvenidos los que estamos aquí presentes y los que acabamos de llegar, los que ya tenemos ratito de que llegamos, ¿verdad? Bienvenidas las personas que nos miran a través de esta transmisión, ahí donde tú estés, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que esta palabra sea de bendición para tu vida de igual manera que la va a ser para nosotros que estamos aquí. Amén. Juan capítulo 6, vamos a leer el versículo 68 y 69. Dice la palabra del Señor: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, en esta hora, Señor, queremos orar a ti, Padre Santo, primeramente agradeciéndote el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú nos aguardaste, Padre, del peligro, nos guardaste en nuestros trabajos, en los hogares de las personas, Señor. Gracias, Señor, porque estamos con bien, Señor, porque estamos contentos, Señor, por estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre. Nos disponemos, Señor, a recibir el consejo de tu palabra, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor. Declaro mentes abiertas, corazones abiertos, oídos abiertos, Señor, para recibir la palabra tuya, Señor. A tu reprendo, Señor, cualquier estorbo, Señor, cualquier perturbación, cualquier cosa contraria, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que el Espíritu Santo llega, Señor, y toma el control absoluto, Padre. Que el Espíritu Santo llega y ministra la vida de las personas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor Jesús, y porque tú estás aquí con nosotros, Padre. Esta tarde quiero hablar acerca del tema: ¿a quién iremos? Y todo este pasaje todo este capítulo son bastante versículos, ¿verdad? Son 71 y yo te invito, ¿verdad? Que tú lo leas ahí en tu casa, ¿verdad? Cuando tengas tiempo, con una tacita de café, un vaso de agua, un vaso de soda, lo que tú, con empanadas, ¿verdad? Como tú lo quieres acompañar, pero lo importante, ¿verdad? Es leerlo, ¿verdad? Porque trae muchas cosas hermosas, ¿verdad? Que el Señor nos quiere, pues ahora compartir, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de este versículo, nos habla, ¿verdad? ¿A quién iremos? No hay otro, ¿verdad? A quién ir. Sabemos nosotros que estamos aquí porque amamos a Dios, primeramente. Segundo, ¿verdad? Lo amamos primeramente porque Él nos amó primero a nosotros. Lo amamos porque tenemos la salvación, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados. Estamos aquí, ¿verdad? Porque en agradecimiento a Dios, porque queremos estar en compañía con nuestros hermanos, porque Dios ha sido demasiado bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, porque hasta este momento Él no nos ha dejado de su mano, y tantísimas cosas, ¿verdad? Por las cuales podría yo seguir, ¿verdad? Diciendo el por cuál estamos aquí. Entonces la pregunta es: ¿a dónde vamos a ir? A ningún otro lugar, ¿verdad? A la presencia del Señor. Me daba risa porque recordaba que mi hermano Donny siempre me decía: no, dice, los niños, tus hijos, o sea, mis hijos están aquí muy bien. Dice, sí, es que donde los tratan bien, ahí quieren estar. Y es muy cierto, ¿verdad? Cuando te tratan mal, no quieres regresar a ese lugar ni por la feria, ¿verdad? Hasta te voltean la cara. Entonces, no, pues no es grato ir a ese lugar. Pero donde te tratan bien, donde estás a gusto, donde encuentras beneficio, ahí quieres estar. Así nosotros, ¿verdad? ¿A dónde queremos estar? Pues no queremos estar allá, ¿verdad? En los bailes, en la borrachera, en la adicción, en la inmoralidad. ¿Por qué? Porque eso no nos trae nada bueno. ¿A dónde vamos a ir? A la presencia del Señor. No hay otro lugar mejor más que estar en la presencia del Señor. Y cuando nosotros, ¿verdad? En la anterior vida, ¿verdad? Anteriormente, cuando nosotros vivíamos en el pecado, pues estábamos atormentados, estábamos afligidos, estábamos luchando con situaciones, ¿verdad? Y cuando venimos al camino del Señor y lo encontramos a Él, y Él nos ama y nos perdona, pues imagínate qué bendición, ¿verdad? Qué bendición es estar ahí con el Señor. Pero aún con el Señor, ¿verdad? Llegan las pruebas, llegan las circunstancias difíciles, como lo he comentado en anteriores prédicas, y el único que nos puede sacar adelante es el Señor Jesucristo. En la parte del versículo 2, no lo voy a leer porque sería
leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero lo voy a ir mencionando un poco. Cuando Jesús vino a la tierra, Él andaba y la multitud lo seguía. Lo seguía, ¿por qué? Porque el Señor hacía milagros, porque el Señor levantaba paralíticos, porque el Señor alimentaba a la gente. Entonces la gente iba, unos por haber de mitoteros, ¿verdad? Esos que nunca faltan, a ver qué miraban, a ver qué provecho había. Otros por convenencieros, porque ocupaban un beneficio del Señor y allá andaban, ¿verdad? En el versículo 2 dice la palabra del Señor del capítulo 6, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hay ocasiones que la gente viene a la congregación porque está enferma y no quizás que tenga una llaga o cáncer o X enfermedad, sino enfermas del alma, que es lo peor, ¿verdad? Enfermos de corazón. Así llegamos tú y yo a los pies del Señor, enfermos de nuestro corazón podrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veníamos arrastrando muchas cosas difíciles, muchas cosas que no podíamos liberarnos de Él. Solamente cuando le entregamos el corazón al Señor. Solamente cuando permitíamos que el Señor hiciese el milagro, porque mucha gente seguía al maestro para ver qué le sacaban. Y podemos mirar en el versículo, del versículo 1 al versículo 15, que había una multitud hambrienta. Una multitud que ya venían siguiendo al maestro, llegaron a un lugar y ya estaban cansados, agotados, afligidos. Lo que querían era comer y descansar. Entonces llega un niño, ¿qué trae? No, pues trae unos pescaditos y unos panecitos. Ok, que se recueste la gente. El Señor ya sabía que iba a ser el milagro, pero Él quería también probar a los discípulos. Entonces dijo, ¿sabes qué? Que todos se sienten, que todos se recuesten. Y Él oró por los alimentos. Dice la palabra del Señor que todavía después de que los alimentó, les sobró todavía a ellos 12 cestas, de pedazos que les sobraron. Todavía hubo bendición de más. Así el Señor es con nosotros, ¿verdad? Todavía que el Señor venimos todos destartalados, como decimos, a los pies del Señor, nos bendice de más. Pero ¿cómo llegamos a los pies del Señor? Hambrientos, así como esta gente, cansados, fatigados, hartos quizás, ¿verdad? Así llegamos a los pies del Señor. Y cuando estamos dentro del camino del Señor, hay etapas donde quizás podamos flaquear, quizás donde nos podamos nosotros, mover un poquito el piso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Qué importante es llegar al Señor, es llegar al Señor de vuelta. Ellos iban buscando a Jesús, ellos iban buscando, ¿verdad?, el milagro. Así nosotros llegamos también, llegamos a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque teníamos una necesidad. Sí es cierto, fuimos convenencieros al empezar con el Señor porque teníamos necesidad. Y quizás tú que me estás escuchando también no llegaste aquí porque tú te sentías muy bueno. Al contrario, la gente que dice que se siente bien o que está bien, ¿verdad?, ellos dicen, yo no quiero ir a la iglesia. Pero la gente que siente esa necesidad, la gente que dice, ¿sabes qué? Sí tengo hambre, sí tengo necesidad, sí necesito que Dios me ayude, es la gente que viene a la iglesia. Después, posteriormente, cuando Jesús deja a esa gente, se sube a los discípulos se suben a una barca y se van al mar. La gente estaba mirando en el barca y luego miraba al agua y decía, ¿dónde está Jesús? Ellos andaban buscando el milagro. ¿Dónde se nos fue el milagrito? ¿Dónde no lo podemos encontrar? Pero cuando los discípulos estaban en el agua, ¿verdad? Ahí viene el Señor caminando sobre el agua. Dice en el versículo 17, y entrando en el barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. El versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Cuando hay, ¿verdad?, tormentas en nuestras vidas, tenemos miedo. Seríamos unos mentirosos si decimos, yo soy bien valiente, no me hace nada. No, tarde que temprano cualquier circunstancia nos da miedo. Ellos tuvieron miedo, andaban con el maestro, qué bárbaro, le tuvieron miedo. Imagínate, ver al maestro caminando, es el maestro, tuvieron miedo. Que no tengamos tú y yo miedo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tuvieron miedo, pero el Señor les dice, no, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca. Así tú y yo, ¿verdad? Cuando tenemos esas aflicciones o esas situaciones difíciles y vemos que el maestro viene,
pues nos da gusto, ¿verdad? Ya después de que nos pasa el miedo de la aflicción, nos da gusto que viene el Señor a nuestro auxilio. Nos da gusto que viene el Señor a ayudarnos en cualquier necesidad. Dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. Y mi dificultad, mi situación difícil, lo que yo creo que no alguien me va a poder resolver, el Señor lo va a hacer. El Señor es el único que nos va a ayudar, así como a ellos. Pero la gente seguía buscando los milagros. Dice la palabra que ellos, del versículo 22 al 24, ellos se subieron y se fueron a una barca y se fueron a otro lugar. Y la gente iba buscando a Jesús. Ellos iban siguiendo a ver dónde está Jesús, a ver qué puedo sacarle, ¿verdad? O a ver a ver si puedo tener un encuentro con él. Ellos iban buscando a Jesús, perdón. En el versículo 25 en adelante, Él los confronta y ellos le dicen, hey, yo quiero, ¿verdad? Dice el 25-26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. El Señor nos dice, hey, en ocasiones nosotros ya recibimos la bendición de Dios y nos alejamos de Dios. Pero nunca se nos va a olvidar, ni a nosotros, ni a los que nos están mirando, ni a los que están fuera, las bendiciones que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque han probado de la delicia de Dios y no es fácil olvidarte de lo bueno. De lo malo quizás te recuerdes muy y te duele, pero cuando recuerdas algo bueno, hasta te ríes, ¿verdad? Dicen, de tus maldades te acuerdas. No, en ocasiones no son ni maldades. En ocasiones recuerdas buenos momentos y se te sale la sonrisa, ¿verdad? Bueno, así ellos iban buscando, pero Jesús ya los tenía identificados. Jesús ya sabía con quién estaba tratando. Dice, de cierto que me buscas, no porque has visto las señales, sino porque te beneficiaste de lo que yo hice. Te beneficiaste porque yo te sané, porque yo te libré de esta situación, porque yo te saqué adelante, etcétera, ¿verdad? Podemos enumerar muchas circunstancias que Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Y Dios, ¿verdad? No te lo está diciendo refiriéndote en mal plan, sino te está diciendo, ¿para qué le haces a loquito si al final de cuentas no va a haber otro, ¿verdad? Más que yo. En el versículo 28 le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo, esa es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. El versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fuera de Él estamos hambrientos y sedientos. ¿Por qué? Porque solamente el Señor es el único que nos puede ayudar. Ellos, ¿verdad? Iban buscando en esta parte de este capítulo, ellos iban diciéndole, hey, pero Moisés oró y descendió el maná del cielo y comimos. ¿Tú cómo dices que eres el pan? El Señor mío, ¿sabes qué? Yo soy el pan de vida. Yo soy, ¿verdad? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y en ocasiones decimos, pues cómo no, ahorita me andan gruñendo las tripas, como que no tenemos hambre, ¿verdad? Ahí traigo mi botellita de agua. Pero ¿sabes? Él está hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él sacia, Él llena nuestros vacíos. Él es el único que puede llenar cualquier vacío. Hace días estaba platicando con una compañera y hablamos de ese tema, porque ella me decía, yo no puedo entender, me dice, cómo una persona puede tener 1000 parejas, me dice. O sea, se siente tan peor, me dice, como para necesitar muchas personas. ¿O por qué está tan vacía? Le digo, es que le falta al Señor, le digo, que llene esos vacíos en su corazón, que la sane, que la ministre. Le digo, de otra manera no puede seguir buscando 1000 parejas, hombres, mujeres, transexuales, bisexuales, lo que tú quieras, pero no va a llenar esos vacíos, porque el único que lo llena todo es el Señor. El único que te libera de todos tus traumas es el Señor. Entonces ella se queda, sí es cierto. Bueno, más se queda con él, así es cierto, pero verá cómo importante es que puedan reconocer que Dios es el único que puede ayudar en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad. Dios es el que nos puede ayudar. Dios es el que está ahí al pendiente de nuestras necesidades cada día. En ocasiones la gente se siente defraudada. En ocasiones la gente se siente ofendida. En ocasiones la gente se siente, ay Dios, ahí no, son muy estrictos. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios así lo dice. Nosotros siempre hablamos con la Biblia en la mano, nunca estamos recitando un libro X. Las personas que seguían a Jesús, después de seguirlo, después de andar allá cuando hizo los panes y los peces, después de andar siguiendo a la barca, el Señor los confrontó. En el versículo 60 dice: al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Así hay ocasiones que las personas, después de que reciben el milagro, después de que reciben el beneficio de Dios, ay no, el pastor es bien malo con nosotros, ahí está esto, para no entrar en detalles, ¿verdad? Ay no, la May no me saludó, ay la Génesis se cree mucho, ay el hermano Donny qué bárbaro se cree. O sea, empezamos a ver peros, empezamos a ver los defectos, porque al principio cuando llegamos hambrientos al camino del Señor, no mirábamos ningún defecto. No mirábamos ninguna circunstancia difícil. No mirábamos, si nos decían brinca en una pata, brincamos en una pata y decíamos amén. Pero ya después, cuando pasa el tiempo, ya cuando nuestra hambre es saciada, ya cuando nuestra barriga está bien, ya cuando me siento a gusto porque ya salí de la bronca, ahora sí miro que las palabras del Señor es una ofensa. Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Qué bárbaro, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Dios es el pan de vida. Dios es el pan de vida, y sus palabras, que es esto, que es la Biblia, es lo que hay, no hay otra vuelta de hoja, ¿verdad? Dios es con nosotros ya tan bueno y tan fiel, que a pesar de que en ocasiones murmuramos, a pesar de que en ocasiones le damos defecto a los pastores, a los de la música, a los de la intercesión, al último hermano que hace el aseo, ¿sabes qué? Dios se muestra ahí todavía, ¿verdad? Ahí está al pendiente de nosotros, qué bárbaro. Dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todavía tuvieron la desfachatez de irse. Ya me sacié, ya estoy a gusto, supuestamente ya me voy. Pero hubo gente que, así como tú y yo que estamos aquí, que no nos hemos ido. Y no nos hemos ido porque nos da vergüenza, ¿verdad?, que irnos, o no nos hemos ido porque ¿qué va a hacer el pastor? La obra es de Dios, no es del pastor. El pastor solamente es un siervo de Dios que está aquí. Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno, y dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? ¿Acaso tú también te quieres ir para allá? ¿Acaso desprecias, verdad, la miel pura con una simple maple caro? ¿Sabes que no? ¿Por qué? Porque es más rica la miel pura, porque es más rica, ¿verdad? Porque encontramos muchos beneficios en ella. Dice el versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Después de que hemos recibido tanto beneficio, volver atrás sería una locura. Volver atrás sería como echar en saco roto las bendiciones de Dios. Volver atrás es como decir, estaba loco lo que estaba haciendo dentro de la iglesia, pero sabemos nosotros que no es una locura estar aquí dentro de la iglesia, que Dios es tan bueno. No hay otro lugar mejor que estar en la presencia del Señor. No hay otro lugar mejor que estar con el Señor, porque hemos tenido dificultades, vaya que las hemos tenido, y todos, pero Dios nos ha sacado adelante. Y podemos mirar, ¿verdad? Como el otro día que platicaba con mi papá, a papá le digo, mucha gente, le digo, sinceramente falleció del COVID, mucha gente realmente se la miró fatal, le digo, y gracias a Dios, le digo, a nosotros, a la familia entera, le digo, fue algo leve, le digo. Gracias a Dios que aún en medio de esas situaciones no somos inmunes, nos pegó la enfermedad, pero ni siquiera ocupamos un tanque de oxígeno, al contrario, fue algo light, como podemos decirlo, ¿verdad? Y Dios es el que marcó la grande diferencia. Porque si Dios no hubiera marcado la diferencia, quién sabe si esta historia la pudiéramos haber contado, ¿verdad? Dios es bastante bueno. Dios nos perdonó, Dios nos libró, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha alimentado, estamos bien cachetones, gracias a Dios. No podemos decir que estamos flacos y hambrientos como la multitud, ¿verdad? Buscando un milagro, no.
estamos gorditos, estamos contentos, estamos bendecidos por Dios. La bendición de Dios, dice la palabra, que es la que enriquece. La bendición de Dios no añade con ella tristeza. La bendición de Dios ahí está con nosotros. ¿Qué más queremos? Como dicen, queremos soplarle la espuma, ¿sabes qué? No, la bendición de Dios está aquí con nosotros. La bendición de Dios es estar en la presencia del Señor. Cuando una persona dice, no necesito a Dios, cuando una persona dice, ay, yo no quiero ir a la iglesia porque eso no es para mí, pero nosotros la vemos que están todos flacos y desnutridos como la multitud que seguía a Jesús, iban buscando, quieren buscar el milagro, pero a su condición, ahí Dios no va a tratar. Ahí Dios no va a mover su mano poderosa. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para exigirle un milagro al Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Señor, bendíceme porque yo soy X. Por favor, o sea, nosotros nuestro nombrecito no nos va para largo, o sea, nosotros debemos de reconocer primeramente que necesitamos a Dios, buscar a Dios, porque si nosotros no buscamos a Dios, no va a llegar la bendición. Si no nos humillamos, ¿verdad? Si no reconocemos, así como lo dijo Simón Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A ningún otro lugar. Porque con el Señor lo hemos tenido todo. Hemos sufrido y batallado, claro que sí, pero el Señor ha marcado la grande diferencia. Cuando una persona reconoce su condición, es capaz de decirle al Señor, ¿a dónde iré? Solo a ningún lugar. Solo tú tienes esa palabra de vida eterna. Solo tú eres el que me sustenta. Y no solamente nos sustenta físicamente, nos da fuerza cuando estamos súper cansados. Nos ayuda en cualquier momento difícil, en momento de enfermedad, ahí se muestra el Señor, sea por tratamiento, sea un milagro, Dios hace su mano poderosa moverse y nos ayuda a salir adelante. Entonces no hay otro lugar mejor más que estar en la presencia del Señor. No hay que perder el tiempo porque los días se están acercando, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo sea realmente que el Señor venga por la iglesia. Así que no debemos de andarle jugando, ¿verdad? Al 3 pies al gato. Al contrario, ¿verdad? Decirle, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que te necesito y reconozco, ¿verdad? Que sin ti no soy nada. Y fuera de ti no hay nada, Señor. Fuera de ti solamente hay pecado. Fuera de ti solamente hay, pues todo lo que tú ya sabes, ¿verdad? Fuera del Señor es lo que hay. Entonces, si ya salimos de eso, no volvamos a retroceder. Al contrario, hay que echarle ganas y reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. ¿A quién iré? Solamente a ti. Cuando estoy en momentos de aflicción, recurrir a la presencia del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar y sacar adelante. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y darle gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Bendecidos por Dios y sobre todo, ¿verdad? Porque estamos con Dios. Porque Dios, ¿verdad?, nos ha bendecido hasta este momento y porque hemos conocido la vida del pecado y conocemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Así que no hay mejor lugar. Así que vamos a seguir echándole ganas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede ayudar. Porque Dios es el único que está en medio de las situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, queremos orar a ti, Padre. Agradecerte, Señor, porque hasta este momento tú nos has mantenido, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tu misericordia ha estado con nosotros, Padre. Reconocemos, Señor, que fuera de ti no hay nada, Padre. Reconocemos que fuera de ti, Señor, solamente, Señor, es volver a lo malo, volver al pecado, volver a las trampas del enemigo, Señor. Es mejor estar en tu presencia, Señor, luchar cada día para seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por la bendición tuya, Señor. Reconocemos que vinimos a tus pies, Señor, así como la multitud, Padre, hambrientos, sedientos, cansados, hartos de nuestra manera de vivir anterior. Pero sin embargo, Señor, no somos como la multitud que cuando se sació de pan, cuando se sació de pescado, se fue de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos solamente querían el beneficio, Señor. Gracias, Señor, porque no somos de esas personas, Señor. Porque a pesar de las tormentas, Señor, que vienen a la vida de cada uno de nosotros, y en ocasiones nos tememos, Señor, en ocasiones vienen las circunstancias donde nos da miedo, Padre, pero ahí estás tú, Señor, diciendo, hey, no temas,
yo estoy contigo, no temas, yo te voy a sacar adelante, no temas, aquí estoy yo. Gracias, Señor, por esa certeza, por esa confianza, Padre. Gracias, Señor, porque podemos tener ese alimento vivo, Señor. Tener, Señor, tu palabra, Señor, que es nuestro alimento, Señor. Dice tu palabra que tú eres el pan, Señor, el pan que nos va a saciar nuestra hambre, Padre, que nos va a saciar nuestra sed, Padre. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti, Señor, porque podemos saber que tú estás ahí con nosotros siempre, Padre, en cualquier momento, Señor. Gracias, Señor. Reconocemos, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, Padre. ¿A quién iremos? A nadie, Señor, sino a ti, Padre. Gracias, Señor, te amamos, Señor, y te bendecimos y te agradecemos porque tú eres hermoso, Señor. Te agradecemos porque tú eres grande, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor.